Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarle a ir, ¿cierto?, a meditar en el Salmo 67. Salmo 67. Ahí va a estar nuestra palabra hoy día. ¿Cómo obra Dios, cómo obra Dios por medio de las misiones? ¿Cómo obra Dios por medio de las misiones? ¿Ya? Ese será nuestro tema. ¿Cómo obra Dios por medio de las misiones? ¿Ya? ¿Sabe que el Dios de los Salmos es el Salvador de todas las naciones? Claudia, ¿puedes contestar? El Dios de los Salmos es el Dios y Salvador de todas las naciones. Pero es necesario, ¿cierto?, que nosotros como su pueblo nos esforcemos en proclamar como tal el Evangelio y predicar a este Dios de los Salmos, el Dios de todas las naciones. Él quiere que nosotros sepamos que Él es el Dios de todas las naciones. ¿Ya? Entonces, vamos a leer Salmo 67 del 1 al 7. ¿Ya? Salmo 67 del 1 al 7. ¿Ya? Ya. Leemos, dice. Leemos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Que Dios bendiga su palabra. ¿Ya? Que Dios bendiga su palabra. Y como Él dice, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Ah? Ese debe ser el sentir de nuestro corazón. ¿Ah? Una buena manera, ¿cierto?, de que Dios haga resplandecer su rostro, ¿cierto?, sobre nosotros, pero no solamente para nuestro bienestar físico, económico, sino también para que nosotros seamos luz y salvación a los demás. Es difícil encontrar pasajes tan elocuentes y expresivos en cuanto a las misiones como este salmo, el Salmo 67. Es un himno de salvación, así lo han llamado. Es una expresión de júbilo, de alegría por la obra de Dios que Él realiza para salvar y sostener a su pueblo. ¿Sabe que este salmo era un salmo que se cantaba durante la fiesta de acción de gracias que realizaban los judíos durante la fiesta de los tabernáculos? ¿Ah? También se cantaba en el día de Pentecostés y en el día de la cosecha, por su gran mensaje. ¿Ah? Y también como un acto recordatorio al pueblo de Israel, ¿cuál era su propósito? El de publicar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En otras palabras, predicar el Evangelio. ¿Ah? Este salmo, el Salmo 67, se puede unir con el Salmo 138, que también exalta la soberanía de Dios
y la hace, ¿cierto?, accesible a todos los reyes de la tierra. ¿Ah? Aquí, ¿cierto?, el salmista nos asegura que si los dichos de la boca de Dios son conocidos y proclamados, ¿cierto?, las naciones, sus reyes y sus gobernantes van a recibir la bendición de salvación que Dios nos ha regalado y que la ha plasmado y la ha dejado en su palabra, la Biblia. ¿Ah? Porque la Biblia, ¿cierto?, cuando habla de ella, está saturada, ¿cierto? Está saturada y bendecida, ¿cierto? Con justicia, con verdad y con salvación. Y todo aquel que la lea, todo aquel que la escuche, será convencido por ella a través del poder del Santo Espíritu, como aprendimos la semana pasada, como estamos aprendiendo. Entonces, veamos el Salmo 67. Analicémoslo un poquito, ¿ya? Comprendámoslo un poco de qué nos está hablando, de qué se trata, ¿ya? Entonces vamos a analizarlo y vamos a ver si podemos avanzar lo más posible, ¿ya? Para ver y descubrir esta verdad. ¿Vamos a ello? Vamos entonces. Dice, lo que necesitamos de Dios para llevar salvación a otros pueblos. ¿Saben? Nosotros necesitamos algo de Dios, ¿cierto? Para poder llevar salvación a los demás pueblos, ¿ya? Dice que lo primero que necesitamos, que Dios nos tenga misericordia y nos bendiga con su salvación. Así dice el verso 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Definitivamente este salmo es un canto de júbilo universal y las maravillas que celebra no son más que alicientes para una visión misionera mundial. Nos anima a las misiones mundiales. Sabe que este primer versículo recoge una estruendosa exclamación coral en la que la congregación, ¿cierto?, apela a uno de los grandes atributos naturales de Dios, que es que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Ah? Están, ¿cierto? El salmista está dando por sentado que Dios es un Dios capaz de amar y bendecir a los que le buscan. La misericordia de Dios fue la única razón para que el pueblo pudiese salir de Egipto después de 400 años. Y al celebrar la fiesta, ¿cierto?, de los tabernáculos, el Pentecostés y la cosecha, los israelitas levantaron su mano al cielo y proclamaron el nombre de Dios y dijeron, Dios es grande y misericordioso, que nos ha redimido. Nos ha redimido. Todas estas ideas, ¿cierto?, son un simbolismo de la obra espiritual que Dios es capaz de hacer en cada individuo, en la nación y en el mundo entero. Si Dios tuvo misericordia de Israel y los libró de la extinción, solo porque Él es misericordioso, porque Él es fiel a sus promesas, y Él sostuvo el pacto con sus padres, los patriarcas, ¿cierto? Dios mostró su misericordia. Mostró su misericordia, no solo a Israel, sino también al mundo entero. ¿Ah? Pues recuerden que Él fue el que envió a su Hijo como prueba máxima
de su amor y de su grande misericordia. Y lo entregó por todos nosotros. ¿Ah? Mire lo que dice Romanos 8:32. Romanos 8:32. Busque Romanos 8:32. ¿Lo tienen? Dice el libro de Romanos en el capítulo 8, en el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Nosotros somos salvos y debemos reconocer que nosotros somos salvos por la misericordia de Dios. Tito 3:5, recuerde, nos salvó no por obras nuestras, de nuestra justicia, sino porque Él, ¿cierto?, tuvo misericordia de nosotros por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros somos salvos, y el salmista está reconociendo aquí, en este acto, el cual ellos experimentaron, que la misericordia de Dios es clave para la salvación de nosotros. Y sabe, debemos pensar que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Este es un deseo del corazón de Dios. Es un deseo del corazón grande y misericordioso de Dios. Porque Dios tiene misericordia de nosotros y quiere que seamos salvos. Y por eso, usted y yo, ¿cierto?, que hemos experimentado y conocemos de esa misericordia como la conoció el pueblo de Israel, nosotros debemos compartirla con los demás en el deseo genuino y verdadero de Dios, de que Él tiene misericordia de todos nosotros. Pero necesitamos predicar el Evangelio. No podemos quedarnos pensando, bueno, Dios es un Dios de amor, Dios es misericordioso, el pastor lo dijo, entonces, ¿para qué predicamos si Dios va a ser misericordioso y amoroso igual? ¿No? Porque nosotros que conocemos de la misericordia de Dios debemos entender que Él es justo y que por eso nos dice a nosotros en el libro justamente de Romanos, en el capítulo 10, recuerde, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Ah? No pueden saber, no pueden aprender, no pueden escuchar de esta grande misericordia de Dios si nosotros, la iglesia, no predicamos. Por eso el salmista ora y dice, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Ah? Tenga usted misericordia de nosotros y haga su rostro resplandecer para que nosotros podamos compartir de la misericordia de Dios. ¿Ah? De la misericordia de Dios. Recuerde que un tesoro no se puede cavar y esconder en la tierra. Hay que publicarlo. ¿Sabe? Dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros con poder. La segunda petición de este versículo va más allá de cualquier necesidad material. Si la liberación, ¿cierto?, que el pueblo de Israel necesitaba de Egipto, la repartición de la tierra prometida y la bendición de las cosechas anuales eran de importancia para la nación de Israel, mucho más lo era el resplandor de la gloria de Dios cuando el salmista dice, haga su rostro resplandecer sobre nosotros. ¿Ah? Recuerde que él está solicitando en el contexto de este salmo
Él está solicitando que Dios bendiga de manera espiritual, nos bendiga de manera espiritual a cada uno de nosotros. ¿Ah? ¿Sabe? Este salmo da la intención de que pareciera que esta petición es un recordatorio de la gloria de Dios viniendo sobre el monte Sinaí. Sobre el monte Sinaí. ¿Sabe? A veces, cuando pensamos en la misericordia de Dios, la transformamos solamente en algo material y no en algo espiritual. Y necesitamos empaparnos. Y es interesante, ¿cierto? Que el salmista pide que Dios nos dé misericordia para tener la capacidad de hablar a otros de Cristo. Que Él nos llene de su resplandor, que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que nosotros, ¿cierto?, podamos sentir la misericordia por el mundo perdido. ¿Sabe usted que día a día hay miles de personas que van al infierno sin conocer a Cristo? Sin conocer a Cristo. Y a veces nos enredamos tanto en lo material, en pedir por nosotros mismos, y no, ¿cierto?, en ese resplandor de su gloria sobre Israel, para que las naciones, ¿cierto?, tengan que admitir que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de la salvación. ¿Sabe usted? Es muy importante, ¿cierto?, que entendamos que Jesucristo es nuestro amigo, que vino a este mundo, y que entendamos que Él vino al mundo para traer salvación. Y si usted y yo nos transformamos en sus testigos, debemos compartir salvación. ¿Sabe que nos preocupamos tanto de lo material en este mundo? Pero el Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra que todo lo que está en este mundo va a perecer. Por aquellos que nos esforzamos, por aquellos que trabajamos y luchamos toda la vida y que pedimos y clamamos, ¿sabe? Es perecedero. Pero ganar a personas para Cristo tiene que ver con un fruto y una recompensa eterna, donde sí vamos a tener lo material, ¿ah? Vamos a tener lo material porque vamos a ser bendecidos en todo y no vamos a necesitar nada. Y va a ser de una manera extraordinaria y eterna. Por lo tanto, a veces debemos recordar que el rostro de Dios debe resplandecer en nosotros para que la gloria de Dios la puedan observar todos. Y esto también nos motiva a pensar en nuestro propio testimonio. ¿Ah? ¿Cómo debemos ser luz? ¿Cómo debemos transmitir la gloria de Dios? Cuando yo les decía a ustedes que es la idea, ¿cierto?, de cuando Moisés bajaba del monte. ¿Qué pasaba con su rostro? Resplandecía. La gloria de Dios se podía ver en su rostro. A veces en nuestro rostro, ¿qué se ve? La gente puede interesarse por su salvación al mirarnos a nosotros, o ven solo amargura, tristeza, aburrimiento. No, la misma misericordia que nosotros hemos experimentado es la misericordia que debemos compartir nosotros. Mira el verso 2 y 3 del Salmo 67. Verso 2 y 3. Dice, todo esto tenía un propósito. Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios,
todos los pueblos te alaben. Mire lo que dicen estos versículos, hacen evidente ese sentido misionero que la iglesia debe tener y que debe comprender. Yo dije una verdad el fin de semana con ustedes predicando, que las misiones es un acto de fe. ¿Lo recuerda? Pero hoy día debemos ampliarlo y decir que las misiones de parte de nosotros también es un acto de fe, pero también es un acto de misericordia, de la misericordia nuestra, la que hemos experimentado de Dios. Y sabe, cuando leemos estos versos, tienen el propósito, ¿cierto?, que Dios sea conocido en la tierra, que su camino sea conocido en todas las naciones, su salvación. Eso es lo que Dios quiere y pide de nosotros. ¿Ah? Que en este canto, ¿cierto?, que nos da de restauración para Israel después de haber estado 400 años exiliado, no solamente sea un deseo sacerdotal nuestro, sino también para todo el mundo. Un acto o un hecho concreto. Dios envió como nuestro guía y consolador al Espíritu Santo. Y nos habla por medio de Él a través de su palabra, para que nosotros seamos proclamadores, embajadores de su salvación. De su salvación. Miren, no podemos seguir ensimismados en nosotros. Necesitamos hablar a otros del camino. Necesitamos hablar a otros de Cristo. ¿Ah? Esto debe ser algo constante, progresivo. ¿Ah? Porque Él nos habla a través de su palabra. Él quiere que nosotros entendamos y razonemos como creyentes. ¿Ah? Que debemos desarrollar un celo misionero, que cuando hablamos de misiones, entendamos que hablamos de salvación para el hombre perdido y que nuestros corazones palpiten y se entusiasmen y tomen convicción de estos 4 pilares que estamos aprendiendo, de orar, dar, ir, enviar. ¿Ah? Que estos 4 pilares nos puedan sostener y nos permitan romper cualquier barrera étnica, cualquier barrera que no impida llegar a las naciones, a los demás pueblos. Jesús, ¿cierto? Él es salvación y es necesario que todas las naciones le conozcan y crean en Él. Recuerden que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y esa verdad la sabe usted y yo. Es una convicción en nosotros, que la hemos experimentado en la gracia y en la misericordia de Dios. ¿Ah? Por lo tanto, ¿cierto?, debemos nosotros dar a conocer el camino de Dios. La esperanza que encontramos en estos versículos del 1 al 7, específicamente del 1 al 3, ¿cierto?, que si Dios tiene misericordia de nosotros y hace resplandecer su rostro sobre nosotros, nosotros también podemos llegar a todas las naciones y ellos reconocerán a Dios y podrán recibir la salvación y se someterán a Él y creerán en Él y confiarán en Él.
la iglesia debe desempeñar su función salvadora, no porque nosotros salvemos, sino porque la iglesia es el puente para llevar a Cristo a otros. Cuando la gloria de Dios llena nuestra vida y nuestra fe se fortalece en la misericordia de Dios, ¿cierto? Mucha gente se dará cuenta de esto y comenzará a buscar a Dios y pedir lo que nosotros hemos recibido. ¿Sabe? Lo opuesto a esta verdad, que una luz que está apagada, nadie se atrae por lo oscuro, nadie se atrae por las tinieblas, nadie es atraído por una iglesia muerta, por una iglesia apagada. Nadie es atraído por ello. Una iglesia muerta no puede crecer, porque una iglesia muerta es la que niega el poder de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios, los milagros de Dios. Mire lo que dice el versículo T al final. Todos los pueblos te alaben. Aquí nos está haciendo reflexionar y pensar que cuando la evangelización mundial del mundo va a permitir que todos los pueblos han de alabar a Dios. ¿Sabe? Hoy día hay muchos creyentes en el mundo, porque la palabra ha sido predicada, pero todavía faltan muchos millones más que alaben y glorifiquen el nombre de Dios. ¿Sabe? Es muy importante que oremos a Dios por misericordia, que oremos por fe, por misericordia, para que el Evangelio de Dios sea predicado. Y qué interesante, ¿cierto? Porque tiene que ver más con nuestra vida, con nuestro testimonio. Tiene que ver, ¿cierto? Con lo que nosotros podemos mostrar de la misericordia de Dios. Porque mire, brevemente, ¿qué pasa con los pueblos que escuchan y conocen el Evangelio de Dios? Versículo 4 dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. ¿Sabe? Dios va a traer a nuestros corazones alegría, avivamiento, gozo. Nuestro Dios va a traer equidad a nuestro pueblo. Va a pastorear nuestras vidas, las naciones de la tierra. Él va a traer bendición. Él traerá bendición a nuestra vida. ¿Sabe si a veces como creyente, como iglesia, no estamos siendo lo suficientemente bendecidos? Es porque no estamos orando para que Dios nos bendiga y nos dé de su misericordia y haga su rostro resplandecer sobre cada uno de nosotros. Para que nosotros seamos de bendición a otros, para que nosotros podamos bendecir a otros, pero no con algo material, sino con lo más grande, la salvación. Usted y yo tenemos la oportunidad de rescatar incluso a los que están a las puertas del infierno. ¿Sabe? Usted y yo podemos sacar a alguien de las puertas del infierno si mostramos
la fe suficiente, la misericordia suficiente, la gloria de Dios resplandeciendo sobre nuestro rostro. Hoy día muchos creyentes han apagado su luz. Han apagado su luz. Y saben, a veces lo miramos como una gran pérdida nuestra, personal. Y sin duda que es así. Sin duda que es así. Cuando apagamos nuestra luz, vamos a perder con Dios. Recuerde que los creyentes retrocedemos en nuestra fe. Pero sabe, si alguien pierde cuando nuestra luz se apaga, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios se apaga, cuando ese poder no está en nosotros, porque hemos apagado nuestra luz, el que más pierde es el hombre incrédulo, el hombre sin Cristo. Porque usted como creyente se puede apartar, es verdad, pero si usted tiene la convicción que es salvo, bueno, Dios nos pedirá cuenta y tendremos que dar cuenta. Pero, ¿sabe el que más pierde es el hombre incrédulo? Porque si él muere y no puede ver a través de nosotros, la iglesia, los creyentes, el rostro resplandecer de Dios, la misericordia de Dios y la fe que hemos adoptado en el Evangelio, tenga por seguro que ese incrédulo va a ir directamente al infierno. Y usted y yo seremos responsables de eso. Somos responsables de eso. Porque siempre que prediquemos el Evangelio, a través de la fe, la misericordia y el rostro resplandeciente de Cristo en nuestra vida, va a haber bendición. Va a haber bendición. Y eso es un desafío para usted, para mí, para la iglesia de hoy, de nuestros tiempos. Creemos que el Señor viene, confiamos que el Señor viene, esperamos que el Señor venga, pero debemos hacerlo, ¿cierto? No preocupados de esta vida, de lo material de esta vida. Allá en el cielo tenemos nuestra verdadera vida. Y allá vamos a tener todo lo material. Nuestra oración debe ser, Señor, danos fe, danos misericordia. Señor, haz que tu rostro resplandezca en cada uno de nosotros, para que todos los pueblos vengan a ti, sean salvos y haya bendición. Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser nuestro deseo. Más que todas las cosas, porque el hombre incrédulo se está perdiendo. Y él es el único que pierde cuando usted y yo ponemos una venda a nuestra boca. ¿Sabe? El diablo puso una venda en nuestros ojos y no podíamos ver. Pero Dios un día nos dio la oportunidad de sacar esa venda de nuestros ojos. Pero el diablo usó esa misma venda para ponerlo en nuestra boca y no hablar. Pero no permita eso. Dios puede darnos misericordia. Dios puede hacer que su rostro resplandezca para que todas las naciones sean salvas, para que todos los pueblos le alaben a Dios. Y tú y yo podemos ser parte de eso. Podemos ser parte de eso. Te animo para que tú busques la misericordia de Dios, su rostro resplandecer, y podamos proclamar, invitar a todos los pueblos a que sean salvos y alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Amén.